Hoy nos acompaña desde el Mitradel Marlon del Cid. Él es subdirector nacional de empleo. Marlon, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Marlon, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, el tema obviamente del empleo es el gran reto de este gobierno. Cómo generar empleo con un desempleo informal, un desempleo registrado rozando el 10% y un empleo informal de casi uno de cada dos trabajadores. ¿Cuál es la situación actual y cuáles son los programas que se tienen en el Mitradel para ir pues, buscando cómo colocar a personas en trabajos bien pagados y obviamente con todas las de la ley? Bienvenido y buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Así como lo has indicado, pues el año pasado pues recibimos los niveles de la tasa de desempleo que hace ese estudio del INEC y verificamos que estaba en 9,2%. Sin embargo, pues hay que ser cautelosos a la hora de tomar este indicador como referencia, entendiendo pues claramente que esta estadística está compuesta por ejemplo, un grupo de edad entre 15 y 21 años, que son Sí, jóvenes que están en formación. De igual forma encontramos que lo compone un grupo de personas que pueden denominarse los que son el autoempleo o las profesiones liberales. sí. Así que hay que ser un poquito cautelosos con medir esta estadística, ¿no? En cuanto a la generación de empleos, pues en 9 meses, bajo la administración del excelentísimo señor presidente y el liderazgo de la señora ministra Jacqueline Muñoz de Cedeño, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ha impulsado 112 reclutamientos focalizados como parte de las estrategias que lleva el Ministerio de Trabajo para acercar empleos. Durante este primer trimestre del año 2025, hemos podido ofertar 4.685 oportunidades de empleo a través de esos 12 reclutamientos focalizados, Sí. de los cuales 9 han sido para personas con discapacidad, logrando la inserción efectiva de 99 personas con discapacidad durante este primer trimestre. Dentro de estos 4.000 oportunidades, ¿cuántos ya están ahora mismo en el mercado ya laborando? Bueno, recordemos que el Ministerio de Trabajo hace o realiza una intermediación laboral en donde la última palabra la tiene la empresa. Nosotros acercamos estos talentos de manera enfocada. ¿Por qué lo llamamos reclutamiento focalizados? Porque justamente recordamos que en las administraciones pasadas conocíamos lo que eran las ferias de empleo. Ujú. Ahora nosotros hemos cambiado esto y estamos enfocados hacia las habilidades, no solamente hacia la necesidad, sino hacia las habilidades de las personas. Lo que buscamos es humanizar la búsqueda de empleo respetando la dignidad de cada uno de los panameños. Entonces, estos reclutamientos, como tú indicas, bueno, de estos 4.685, ¿cuántos han sido colocados? Bueno, ahorita estamos justamente haciendo este primer trimestre el corte para tener los datos reales de cuántos han sido colocados. Pero del año pasado, de las 2021 plazas que ofertamos en el primer semestre de la administración del señor presidente José Raúl Mulino, colocamos más de 2.000 personas en el mercado laboral. Esto quiere decir que tenemos un alto porcentaje de inserciones dentro de los programas de reclutamiento Y esto focalizado. va dirigido hacia, este reclutamiento va dirigido hacia la empresa privada. ¿Qué tanto, desde el punto de vista de la oficina que tú representas, hay preocupación en el sector privado versus la cantidad de personas que están quedando desempleados? Solamente veíamos la semana pasada una importante empresa en este país señalaba que sus trabajadores que habían sido despedidos más de 600 personas. Esto, ¿cómo lo vemos en función de la cantidad de personas que están perdiendo sus empleos versus lo que se está tratando de hacer a nivel del Ministerio de Trabajo para ubicar a muchas de las personas que han perdido su empleo, no de ahora, sino ya de este arrastre que venimos del año pasado? Bueno, así es. El mercado laboral es muy dinámico. Recordemos que hay muchas empresas que tienen alta rotación de personal. Eso forma parte de lo que es el mercado laboral. El Ministerio de Trabajo pues, ha estado planteando desde el inicio de nuestra administración una política de puertas abiertas. Nosotros somos un ministerio que no solamente somos para trabajadores, nosotros somos objetivos en nuestras funciones. Y la señora ministra, a través de sus giras, ha estado en participación con distintos actores importantes del sector privado, como son las cámaras de comercio, lo que pues ha promovido justamente la participación de más de 300 empresas, ya sea dentro del programa Mi Primer Empleo y su participación directa dentro de los reclutamientos focalizados, y de igual forma también participa
justamente en los reclutamientos focalizados para personas con discapacidad. En el O sea, caso realmente es una... sí, en el caso de mi Dígame. primer empleo hasta el momento, ¿ya cuántos han sido ubicados? Por ejemplo, de estos jóvenes en mi primer empleo, ¿cuántos ya han pasado por ese proceso? Bueno, el programa del primer empleo tiene distintos componentes. Entre ellos, antes de llegar a lo que conocemos como la pasantía laboral, los jóvenes pasan por una capacitación en habilidades blandas o para el trabajo. Nosotros hemos logrado capacitar durante este primer trimestre alrededor de 2.300 jóvenes que están listos para ir al mercado laboral a hacer sus pasantías. Como el programa inició en su segunda fase, aproximadamente posterior al 15 de enero, nosotros en este momento estamos prácticamente por terminar como ese primer grupo de las pasantías que demoran 3 meses. De este grupo iremos viendo el resultado aproximadamente entre finales de abril y mayo. De la primera fase, 624 jóvenes lograron una inserción laboral de la primera fase, donde 1.058 jóvenes fueron a pasantías. Ok, bueno, estamos hablando con Marlon del CID, el subdirector nacional de empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, hablando de los planes que ellos en el Ministerio de Trabajo están tratando de estimular para la creación de empleo. Uno fue el tema de mi primer empleo. Este es el resultado de el que fue el primer llamado del presidente y fue uno de los primeros programas presentados por parte del presidente Mulino para echar adelante pues ese tema del empleo. Pues, pero ¿cuál es el tema ahora de saber si han sido efectivos? ¿Cuáles son los otros haces bajo manga que se tienen en el Ministerio de Trabajo en un tema tan complicado, en un tema que es el gran reto, y así lo planteó el propio presidente Mulino, el gran reto que va a ser esa generación de empleo masiva y que no estamos, pues, obviamente, no estamos viendo que se crea a la velocidad que todos aspirábamos. Programa de orientación vocacional y las ferias, los proyectos en materia de empleo, ¿qué más se tienen? ¿Qué más se está tratando de hacer por parte del Ministerio de Trabajo para que esto camine? Que es, y tomando en cuenta también unas reglas, unas barreras de salida impugnables por parte de las empresas, lo cual hace difícil la contratación y que está estimulando ese empleo informal. Bueno, no sé si Marlon está de vuelta ahí. Marlon del CID, buenos días. Hola Marlon, estamos hablando con él. Él es subdirector nacional de empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Y estamos tocando el tema de esta generación de empleo. Ahora sí. Marlon. Ahora sí. Ok. Hablábamos del programa de orientación vocacional y empleo. Mira, es un programa muy bonito, muy noble. ¿Por qué? Porque nosotros a través de estas jornadas que vamos a los colegios oficiales y particulares de todo el país, llevamos como ente rector del empleo las políticas, o sea, cuáles son las tendencias del empleo. Recordemos que pues la Dirección de Empleo tiene pues digamos un rush bastante importante con el sector privado, los cuales nos permite obtener el feedback de cuáles son las necesidades que están ocupando en cuanto a talento y cuáles son esas brechas que existen para poder ubicar o colocar a un joven a la hora de buscar un empleo, no solamente un joven, a todas las personas. Pero el programa de orientación vocacional y empleo está justamente en los momentos más importantes para los jóvenes y es en la toma de decisiones sobre su futuro. Al llevarle cuáles son las carreras más demandadas, cuáles son las profesiones que están teniendo mayor salida. De igual forma, sabemos que los jóvenes a la hora de salir a buscar, y esto lo veremos viendo desde el programa de primer empleo, cuando salen al mercado laboral a los 18, 19 años, que salen con mucha ilusión, muchas veces no saben justamente lo que es tener una hoja de vida, hacer una entrevista, creen que pues ir hacia una empresa con una hoja de vida fortalecida es el que tiene más cursos, el que tiene más estudios. No, tenemos talentos natos, a veces realizamos emprendimientos o tenemos liderazgo dentro de los colegios. Es importante poder dejar esto establecido dentro de las hojas de vida y a la hora de realizar tu entrevista, que es el momento en el que tú frente a frente te vendes como recurso humano, como talento, poder romper esas barreras como el temor a expresar cuáles son tus opiniones,
el temor a proponerle a los jefes. Es importante que estemos claros de que a los jefes les gustan que les propongan. Nosotros no Sí. queremos personas que solamente Sí, sigan instrucciones, sino que encuentren la oportunidad. la Dígame. pregunta, Marlon, uno, ¿están los bachilleratos adecuados a esos Esa trabajos que demanda. son los que se están demandando y los planes universitarios están adecuados a esos trabajos que se están demandando? Marlon, ¿me escuchas? Estamos hablando con Marlon del CID, subdirector nacional de empleo del Mitradel, y pues, preguntándole si existe cierta desconexión. Bueno, Ok, sí, realmente sabemos que el mercado laboral cambia constantemente y las currículas o lo que son los planes académicos claramente no se ajustan a las necesidades. Sí hacemos una sinergia claramente como un trabajo interinstitucional, porque es a través del Ministerio de Educación que se realizan las actualizaciones de lo que es la malla curricular. Pero no solamente está el Ministerio de Educación que tiene que actualizar las carreras. Tenemos al instituto, a lo que es el ITSE, el Instituto Técnico Superior, que tiene carreras de ciclo corto, que tienen una alta sí. demanda en el mercado laboral Y en y un estos alto momentos, número de colocación. hacia dónde está dirigido ese mercado para orientar Pues, sobre todo a estos jóvenes? Porque son muchos los que claro. necesitan un empleo y quizás tienen esa capacidad para ir hacia cierta ramificación. Claro. ¿Hacia dónde deben ir? Ahora mismo, ¿qué es lo que más necesita el Que todos mercado? no terminen Bueno, estudiando el Derecho análisis, También, el, las Administración el Pública. tradicionales, sí. análisis, Ujú. las carreras tradicionales no van a dejar de existir. Hay una nota de prensa que sacaron del Foro Económico Mundial, justamente que fue recién este año, que habla que las carreras tradicionales no van a desaparecer, muy por el contrario, siempre van a estar presentes, pero la realidad es que la tendencia lleva justamente hacia carreras tecnológicas como lo que son el análisis de datos o Big Data, también lo que es la inteligencia artificial, justamente lo que tiene que ver con análisis financiero, o sea, todo este tipo de carreras enfocadas hacia las herramientas tecnológicas que se han desarrollado en el último periodo y que el ser humano, o sea, el talento o el recurso humano tiene que estar actualizado y tiene que manejar estas herramientas que facilitan el trabajo dentro de las empresas. Bueno, lo cierto es que siempre se ha estado hablando de esa desconexión que hay entre el mercado laboral y lo que están estudiando. Por eso La tenemos a realidad, tantos sí. abogados frustrados, tantos pues, gente que estudia carreras que tienen una salida muy precaria y con sueldos muy bajos. Y tienes, por ejemplo, aquí se ha hablado del tema de los semiconductores. Y una empresa taiwanesa fue a Arizona y no ha conseguido personas que Porque trabajen en no eso, hay, pues y así son muchos, Fernando. Es decir, igual aquí se está hablando traer a semiconductores, traer a Amazon, traer a no sé quién, Que es es decir, positivo, pero el personal... hombre, ¿qué más quisiéramos todos que se establezcan empresas de ese tamaño? Pero tenemos realmente nosotros a las personas Exacto. capacitadas para esos trabajos y para esas empresas. Así, esa pregunta siempre surge de cuando estamos en las reuniones con los actores principales, justamente nuestros aliados, el INADA, el ITSE, y hacia allá vamos. Hacia allá vamos. El ITSE, como te digo, por ejemplo, ellos antes de abrir un programa, ellos hacen sus reuniones y sus acercamientos con el sector privado. Recordemos que ITSE, parte de su junta directiva, está conformado pues, por parte del sector privado, y antes de elaborar un plan de estudios o elaborar un programa, se enfocan en las necesidades del mercado laboral. Creo que de parte de lo que es la educación tradicional dentro de las universidades, que son ciclos más largos, definitivamente sí hay que hacer una actualización y verificar qué le estamos ofreciendo a los jóvenes o cuál es el profesional que queremos y hacia dónde va ese profesional. Hay que fortalecer muchas cosas, habilidades blandas. Es algo que no solamente en el sector tecnológico se está necesitando, sino en el sector de servicios. Las habilidades de comunicación y el liderazgo son demandantes hoy en el mercado laboral y eso hay que fortalecerlo. Y no solamente eso, recordemos que tenemos digamos, esta deuda también con el sector, con el grupo de edad arriba de 35 años. También es importante y suele pasar que las personas una vez ingresan a un empleo, entran en su zona de confort y pasan muchos años y estas personas no hacen recapacitaciones. De igual forma estamos incentivando al sector privado a que realicen esa recapacitación de su personal. ¿Para qué? Para promover justamente que estos empleos se conserven. Como usted lo dijo, muchas personas están saliendo del mercado laboral, pero de igual forma también hay inserciones efectivas. O sea, sí, debemos fortalecer los que tenemos adentro y mejorar lo que está por llegar a los empleos. Bueno,
Así andan las cosas, Mario del Cid, subdirector general, Marlon del Cid, subdirector general de Empleo, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Gracias.